Así que bueno, el tema de hoy que tenemos para compartir con ustedes tiene que ver un poco con la famosísima frase de la voluntad de Dios. Ese tema que, a mí de joven, yo tengo que contarlo, a mí de joven eso me carcomía el cerebro. Porque en la iglesia donde estaban, me acuerdo que cuando era una joven, ¿no? Estaba en el proceso de conocer a hermanas de la iglesia que, bueno, que uno quería después por proyectarse para ponerse de novio, casarse. Cuando te hablaban de la voluntad de Dios a la hora del noviazgo, era como ponerte, no sé, un ideal tan grande que vos decías, no sé si lo voy a lograr. Sí, quedabas Porque, perdido. claro, porque el tema Como que la voluntad, discúlpame, es como que la voluntad de Dios es algo secreto, oculto, como que es un oráculo que está por allá, que totalmente desconocido, y la voluntad de Dios es tan expresa para nuestras vidas. Es algo, era algo como de codificar la Matrix directamente. Sí. Y vos decías, ¿cómo voy a hacer para hacer eso? Y entonces uno vivía en el temor todo el tiempo de esto será la voluntad de Dios, esto no será la voluntad de Dios, y por ahí uno agarraba conceptos y le ponía el título de la voluntad de Dios, y a otros conceptos le ponía que no era la voluntad de Dios. Sí, según lo que nuestra imaginación dictara. Eso. El no conocimiento de Dios condiciona todo lo que uno cree, arma toda una creencia alrededor de lo que no sabe. Totalmente, es lo que lo comentamos en su momento, ¿no? Y con esto que tú mencionabas hace un momento, recuerdo como un joven de la iglesia en un momento se me acercó y me dijo, pastor, yo quisiera saber si esta persona es la indicada para yo casarme, ¿no? Esta persona es la indicada para yo poder formar una familia. Porque yo quiero saber la voluntad de Dios, no quiero fracasar. Fíjate que todo apuntado es como a eso, a no fracasar. No quiero pasar por dificultades, no quiero pasar por sufrimientos. Entonces quiero saber cuál es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios va a hacer que no pase por ninguna dificultad. Entonces yo quiero saber si esta persona es para mi vida o no es la voluntad de Dios. A lo que pues también le pregunté, bueno, ¿tú has leído la Biblia? ¿La has leído completa? No. Entonces tú no quieres saber cuál es la voluntad de Dios. Tú lo único que quieres es que te vaya bien. Claro. Y en definitiva es que porque es el camino fácil. Es el camino corto. Decir, bueno, si creo, porque hablamos siempre de la perspectiva que uno tiene según su conocimiento o su vivencia dentro de lo que uno entiende es el cristianismo. Entonces, lo que vos crees es el camino fácil. Vos decís, bueno, si esto sé que está alineado, porque esa es otra palabra, alineado a la voluntad de Dios, todo me va a ir bien, o por lo menos no voy a sufrir, no va a haber dolor de cabeza adelante. Que si bien tiene una cuota de realidad, tampoco es lo absoluto. Y también otro tema que pasa con esto de la voluntad de Dios es la manipulación. Si por ahí te decían, te va a ir mal porque estás fuera de la voluntad de Dios, te estás saliendo de la voluntad de Dios. Es como que uno puede entrar y salir de la voluntad de Dios, puede ir saltando de la voluntad de Dios o no. Sí, es un concepto que eso está súper popularizado. Ojo, porque vamos a hablar acerca de esto. Y bueno, en realidad este tema de la voluntad de Dios tenemos que contrastarlo con las decisiones humanas. De hecho, que yo aquí puse el título así grande, la voluntad de Dios y las decisiones humanas. Es un tema muy importante y como te dije hace un momento, hay un temor en tomar decisiones porque solamente queremos tener buenos resultados. Entonces, de una manera muy errada, hemos asociado la voluntad de Dios solo con resultados positivos o con resultados exitosos. Y si me va bien es la voluntad de Dios y si no me va bien no era la voluntad de Dios. Entonces, las personas no están interesadas en la voluntad de Dios, sino están interesadas en que les vaya bien. Eso es, creo que resume un poco el interés. También el hecho de que se une usualmente a un mensaje que tiene que ver con el éxito, ¿no? Sí, entonces, lo pragmático, ¿no? Lo pragmático, todo lo que tiene que ver con las cumbres, la cima, la fama, el dinero, la gloria, ¿no? Pero mira que el Señor Jesucristo cuando vino a la tierra y caminó entre nosotros, Él nos dijo, yo no he venido a buscar mi propia gloria, sino que he venido a buscar la gloria del Padre. Pero hoy el cristianismo sí buscan su propia gloria, sus propios éxitos, y bueno, pienso que en eso nos hemos desviado muchísimo de lo que la palabra nos enseña y nos indica. Ahora, si nosotros tratamos el tema de la voluntad de Dios en el hambre, en la pobreza, incluso en la muerte, es como que eso automáticamente es totalmente resistido.
Porque la voluntad de Dios siempre tiene que ser, no, pero encima le agregamos buena, agradable y perfecta. Siempre. Entonces, como le agregamos buena, agradable y perfecta, que es la voluntad de Dios, pero lo bueno entendemos que es todo lo bueno lo que yo percibo en este sistema que es bueno. Sí. Lo agradable es todo lo que agradable que yo percibo en este sistema que es agradable. Pero lo perfecto es todo lo que yo creo que es perfecto en este sistema y en este lugar. Sí. O sea, perfecto con los estándares de un hombre natural. De esta sociedad. Esta sociedad. Eso es verdad, porque la voluntad de Dios no va a satisfacer todas nuestras expectativas. La voluntad de Dios, que va alineada con el plan de Dios, está puesta o se desarrolla para la gloria de Jesucristo, ¿no? Y bueno, teniendo esto en mente, yo aquí hice algunas preguntas, ¿no?, que quiero hacerte para que podamos compartir con la audiencia. ¿Toda decisión debe terminar en éxito rotundo según mis expectativas para estar en la voluntad de Dios? No, claramente. Claramente no. Eso, la Biblia y las historias de los hombres de Dios claramente nos muestran otra cosa. Mira esta otra pregunta. ¿La voluntad de Dios siempre es el súper bienestar terrenal de manera permanente? ¿Esa es la voluntad de Dios? ¿Ese es el plan de Dios? Decimos que no. ¿La voluntad de Dios es el éxito absoluto de todos los días? ¿La voluntad de Dios es estar rodeado solo de relaciones que me complazcan? ¿O la voluntad de Dios, que es el mismo plan de Dios, contempla algunos infortunios o fracasos temporales, ¿no?, como parte del plan? Yo creo que sí, ¿no? La Biblia misma nos muestra que así es la vida de un creyente verdadero. El mismo Jesucristo tuvo que enfrentar muchas dificultades, ¿no? Y yo creo que en esto hemos perdido el foco, porque cuando los predicadores hablan solamente de súper bienestar, han perdido a Dios como el objetivo máximo, ¿no? Porque el propósito principal de la predicación hoy en día es el bienestar. Que te vaya bien, que tengas prosperidad, que tengas éxito, que tengas una vida cinematográfica. Pero esto no está de acuerdo a lo que nos dicen las Escrituras, ¿no? Creo que tenemos que volver a la centralidad de Cristo en la predicación. Cristo es el objetivo de la predicación, no el bienestar humano. Ojo, porque Dios nos bendice todos los días y sus misericordias se renuevan cada mañana, y Él nos está sustentando y proveyendo absolutamente todas las cosas, y protegiendo y cuidando y guardando, y bueno, sus cuidados son constantes, ¿no? Sin embargo, creo que tenemos que volver a la centralidad de Cristo en la predicación. Y también entender que hay una gran voluntad de Dios. Si queremos hablar de... porque a veces lo adaptamos a circunstancias, pero ahí está la gran voluntad de Dios, que es glorificar al Hijo. Sí. Esa es la gran voluntad de Dios, glorificar al Hijo. Las circunstancias que pasamos en nuestra vida, en nuestro recorrido, se sujeta a esa gran voluntad, glorificar al Hijo. Totalmente, ese es el propósito. La gloria de Jesucristo es determinante para poder entender toda nuestra vida. Si no, vamos a vivir constantemente frustrados, porque en la vida se enfrentan muchas dificultades. Pero yo quiero expresar, poder decirle a la iglesia que hay muchas decisiones que no terminan bien, pero son la voluntad de Dios. Hay muchas decisiones que tomamos nosotros en el camino y que no terminan bien, pero son la voluntad de Dios. Y eso no nos tiene que cargar de culpa y decir estoy en desobediencia, porque eso no corresponde. Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando Jesús le dijo a Pedro que tenía que ir a Jerusalén, Pedro de inmediato dijo, no, tal cosa no te acontezca, porque Jerusalén representaba un peligro para el Señor. Sin embargo, esa decisión, a pesar de que no terminó bien en términos humanos, era la voluntad de Dios, ¿no? La voluntad de Dios era que él fuera a Jerusalén, la voluntad de Dios era la cruz. La voluntad de Dios era, por ejemplo, en el caso de Ezequiel, que le predicara a los israelitas y que los israelitas no le escucharan. Cuando el Señor le dice a Ezequiel, ve y predícale a mi pueblo esto, también le dijo, no te van a oír. Y Ezequiel le dice, pero entonces, ¿qué propósito tiene que yo vaya y no me escuchen? Y el Señor le dice, porque es necesario que ellos sepan que siempre hubo profeta en medio de ellos. Entonces fíjate que le decía, ve y predica, pero no vas a tener éxito.
Y él fue y predicó y no tuvo éxito tal cual como el Señor le dijo, y eso no significaba que él estuvo fuera de la voluntad de Dios, no significó que él estuviera en desobediencia, no significó que la voluntad de Dios solamente es éxito. Entonces la voluntad de Dios muchas veces trae momentos difíciles, pero esos momentos difíciles son un ladrillo más en la gran edificación del plan de Dios que apunta hacia la gloria de Jesucristo. Y también el deseo de alguien, que es un tema que vamos a tratar, el regenerado, de alguien que ha nacido de vuelta con una nueva naturaleza, en términos prácticos siempre apunta a glorificar al Hijo. Siempre las decisiones, los caminos que uno quiere trazar, siempre están guiados por esa gran voluntad que es glorificar al Hijo. Y en ese camino, como bien decías vos, uno puede en términos humanos pensar que no fue el éxito o no fue lo que más queríamos, pero sí. sin embargo eso ayudó a seguir construyendo la gran voluntad de Dios, que es glorificar al Hijo. Yo te puedo dar ejemplos en donde yo en mi vida te puedo decir, esto fue una mala decisión, este lugar no tenía que haber estado, con esta persona no tenía que haber hablado, esto no tenía que haberlo emprendido, pero si uno lo mira de una perspectiva hoy, a la edad que tengo, que si bien no es una edad avanzada en términos, no soy un viejo, digamos, pero puedo notar que las decisiones que he tomado en mi vida, buenas como malas, todo me ayudó, como dice la palabra, para bien. Todo ayuda bien, por supuesto. Y eso es maravilloso porque el fracaso hace parte de la voluntad de Dios para mi vida. Y yo creo que esto le puede llegar a asustar a la gente y decir, no, ¿cómo vas a decir eso? Sí, el fracaso hace parte de la voluntad de Dios, porque el fracaso me hace crecer, me hace madurar, me perfecciona el carácter. En dado caso de que Dios quiera llevarme a la cima, voy a entender que es su gracia, voy a entender que no lo merezco, que mucha gente se esfuerza y trabaja duro y es disciplinada y tal vez no lo logra, como dice el libro de Eclesiastés, que hay justos que les acontece como si hicieran obra de impíos y hay impíos que les acontece como si fueran obra de justos, pero en esto no encontramos un despropósito en Dios, ¿no? Entonces, entender esto nos libera. ¿Por qué? Porque yo pienso que pasa algo grave con este tema, y es que al asociar el fracaso o la adversidad con desobediencia, el cristiano queda con culpa, queda con una culpa, queda con su alma cargada, ¿no? Si te va mal, te pueden muchos, tal vez falsos predicadores, falsos maestros, te pueden manipular con la culpa para ejercer dominio sobre tu vida. Y te van a decir, te fue mal porque te saliste de la voluntad de Dios, te fue mal porque estás en desobediencia. No, es que la voluntad de Dios no siempre es que todo salga perfecto. Quizás el Señor quiera perfeccionar mi carácter a través de esto, ¿no? Y yo recuerdo que a mí también me pasó que en algún momento emprendí un negocio y no me fue bien. Y lo primero que me dijeron algunas personas es, no consultaste a Dios. Si hubieras consultado a Dios... Esa te termina de rematar lo que ya venías mal. Sí, es típica. No consultaste la voluntad, porque si hubieras consultado la voluntad de Dios, no, entonces te habría salido todo perfecto. Claro. Pero a pesar de que finalmente fue un emprendimiento que fracasó, aprendí. Y ¿cómo se llama? En la Biblia vemos muchos casos de estos. Juan el Bautista mismo, en la cúspide de su ministerio, terminó decapitado. Salió de la cárcel sin cabeza. Imagínate, no, eso es tremendo. Imagínate hoy que cómo está todo tan centrado al éxito, que te digan, mira, tu ministerio va a ser que termines decapitado. Imagínate esa profecía. No, y es que es así, se maneja mucha idealización, mucha fantasía, y la gente cuando sale y se enfrenta con la realidad, entonces tiene una frustración ahí sí negativa, porque no entiende la voluntad de Dios, no entiende la soberanía de Dios. Y aparte también, como bien decías vos, se usa mucho para manipular de parte de falsos profetas, falsos maestros, etcétera, o también desde alguien simplemente ignorante, porque la ignorancia no significa solamente
o sea, la ignorancia es desconocer algo y a veces uno puede estar enseñando el error por el desconocimiento. Claro. Pero al margen de eso, que lo cierro en paréntesis, se usa mucho para la manipulación. Sí. Es como, la voluntad de Dios es lo que yo digo que es la voluntad de Dios. También, ojo. Sí. Porque a veces es como, no estás haciendo la voluntad de Dios, pero en realidad no estás haciendo lo que yo quiero que hagas. Sí, ¿viste? Entonces Eso es- lo asocio a la voluntad de Dios Eso es y te clásico. lleno de culpas, te lleno de dudas, te lleno de cuestiones que terminás diciendo, terminás haciendo lo que no querés o terminás haciendo determinada cosa por temor. Por temor. Y como el hombre en su naturaleza quiere dominar, el hombre en su naturaleza quiere controlar la vida de todo el mundo, quiere que se haga solo su voluntad, entonces en ese afán asocian su voluntad con la voluntad de Dios y como venimos hablando, ¿no? Cuando de repente algo le sale mal a alguien, entonces aplican todo el rigor del juicio diciendo que se salieron de la voluntad de Dios. Y no corresponde. Pero mira, para poder entender cómo yo tomo decisiones, con qué libertad tomo decisiones, sabiendo que estoy dentro de la voluntad de Dios, lo vamos a analizar a partir de 3 puntos, ¿no? Que son la voluntad soberana de Dios, la voluntad preceptiva de Dios y la voluntad secreta de Dios. Con estos 3 puntos nosotros vamos a entender cómo tomar decisiones y con qué libertad podemos decidir. Obviamente estamos hablando de decisiones que son propias de la vida, que no son pecado, ¿no? No te estoy diciendo que voy a tomar una decisión de ir a robar un banco. No, son decisiones propias de la vida, como en qué ciudad voy a vivir, o en qué universidad voy a estudiar, o con qué persona me voy a casar, o decisiones de la vida cotidiana que no podemos decir que si terminan tal vez en una adversidad, entonces están afuera de la voluntad de Dios. Porque en todas esas decisiones siempre va a haber una adversidad la cual enfrentar, ¿no? Siempre, en todas. Porque justamente eso es lo que nos hace perseverantes, ¿no? La adversidad nos hace perseverar y la perseverancia nos da firmeza de carácter, lo dice el apóstol Pedro. Entonces, tengamos en cuenta la voluntad soberana, la voluntad preceptiva y la voluntad secreta. ¿Qué es la voluntad soberana? La voluntad soberana es aquella voluntad de Dios que se establece en el universo y es suprema, se cumple sí o sí. O sea, nunca va a ser frustrada esa voluntad. Por ejemplo, Dios determinó la cruz de Jesucristo, Dios determinó el triunfo de la iglesia, Dios determinó el castigo de los malos, y esas cosas no se van a frustrar. Nada de eso puede llegar a tener otro cumplimiento, ¿no? Dios no está viendo cómo los hombres echan a perder sus planes, de ninguna manera. Esa voluntad, yo lo voy a leer como lo describe Westminster, la Confesión de Fe de Westminster, cómo lo describe, que me parece muy, muy sabio. Dice así, mira: Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Dios determinó todo lo que sucede y de esa voluntad no se sale nadie. De esa voluntad soberana no se sale nadie. Todo el mundo hace la voluntad de Dios. Bien, vamos a volver a retomar la voluntad de Dios soberana, pero vamos a ver cuál es la voluntad preceptiva para que vayamos entendiendo. La voluntad de Dios preceptiva son los mandamientos. Esa voluntad preceptiva sí se puede resistir, la voluntad soberana no. Dios determinó que Jonás fuera a Nínive y se cumplió. Esa voluntad es inalterable, ¿no? Pero hay otra voluntad que Dios sí permite que los hombres la resistan, como los 10 mandamientos. Y justamente Dios pone los 10 mandamientos para que los hombres entiendan que no pueden cumplir su voluntad. Porque Él después nos da la gracia y nos da el Espíritu Santo para cumplir la ley. Y nosotros reconocemos que no es nuestra capacidad sino su gracia. Por eso está la ley o la voluntad preceptiva. Entonces entendemos que la voluntad soberana se establece y es inalterable, y la voluntad preceptiva sí se puede resistir, pero lo que nos da luz es que necesitamos la gracia. Y después tenemos la voluntad secreta, que siempre es el futuro. O sea, nosotros no tenemos la bolita mágica, ni muchas veces conocemos las causas de todos los acontecimientos. Y muchas de esas cosas están en el secreto de Dios y Dios no lo va a revelar. No tenemos que ser entrometidos.
en estos asuntos, porque simplemente Dios las quiso mantener secretas. Yo sé que la Biblia dice que las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas a nosotros. Y nos enfocamos solamente en la revelación, pero nunca hablamos de la voluntad secreta de Dios. Y la voluntad secreta de Dios es mucha. Así que, teniendo en cuenta esas voluntades, nosotros vamos a ver cómo tomar decisiones. Y retomo lo que sería la voluntad soberana, de la cual nadie puede escapar, ¿no? Y acá tengo el ejemplo de Pedro. El Señor Jesús le profetizó a Pedro que lo negaría. Eso estaba dentro de la voluntad soberana. Y eso tenía que cumplirse inalterablemente. Tenía que cumplirse porque era la voluntad de Dios de que todo el mundo rechazara al Señor, de que todo el mundo rechazara al Mesías. Es más, la traición a Jesús fue profetizada en Zacarías capítulo 11, versículo 12 y 13. Y se cumplió de manera absoluta, de manera inalterable. Pedro rechazó esta afirmación del Señor. Y él dijo, no, Señor, yo te voy a ser fiel, yo te voy a seguir hasta la muerte. Y el Señor le insistió, Pedro, antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Imagínate, esto era una profecía. ¿Qué tipo de profecía es esta? Podrían decir algunos hoy en día comparándolas con las profecías modernas. No. Y Pedro finalmente vivió eso. Pero fíjate que el Señor Jesús también le dijo, no te preocupes porque yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Entonces, acá vemos cómo se establece la voluntad soberana, la voluntad decretiva de Dios sobre la vida de Pedro de manera absoluta, y no había forma de que eso no pasara. No había manera de que Judas no traicionara al Señor Jesús. Fue profetizado desde tiempos antiguos. Y así muchas de las circunstancias que acontecen en nuestras vidas son voluntad soberana e inalterable de Dios. No se cae la hoja de un árbol sin que sea por la voluntad de Dios. Y si nosotros no creemos en esto, pues entonces hemos dejado a Dios sin autoridad. Hemos dejado a Dios sin voluntad. ¿No es cierto? Entonces, teniendo en cuenta que esa voluntad se establece de manera inalterable, entendemos, como dijimos en programas pasados, que el futuro de la iglesia, el futuro nuestro, no es una hoja en blanco. ¿Qué dice la Biblia del futuro de la iglesia? Que será triunfante. ¿Qué dice la Biblia del futuro de los hijos de Dios? Que serán santificados, que serán glorificados. Es un futuro fijo, es un futuro, y repito esta palabra, inalterable, ¿no es cierto? Entonces, teniendo en cuenta que el futuro no es una hoja en blanco y que las promesas de Dios están afectando mi presente, las promesas futuras de Dios están afectando mi presente, entonces yo tengo una libertad de tomar decisiones, porque todas las decisiones que tome finalmente van a terminar en la voluntad soberana de Dios. Insisto, estoy hablando de decisiones que no están relacionadas con pecado, decisiones propias de la vida cotidiana. Pero tenemos una libertad tremenda. ¿Por qué? Porque entendemos que soberanamente la voluntad de Dios se va a establecer. Dios no mira el futuro como una serie de posibilidades. Dios decreta el futuro. Y esa es la diferencia entre la adivinación y la profecía. La adivinación es el arte de consultar el futuro. En cambio, la profecía es el anuncio de Dios de lo que Él decretó para el futuro. Dios no consulta el futuro, Dios decreta el futuro, ¿no es cierto? Entonces, como Dios decreta el futuro y Él es el autor de la historia, entonces tengo una libertad tremenda de tomar decisiones. Mira lo que dice este texto, Proverbios 19:21. Muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Proverbios 16:1 dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Entonces tenemos una libertad tremenda. Estamos hablando del cristiano, no estamos hablando de los impíos, estamos hablando de los cristianos. Tenemos una libertad de tomar decisiones sabiendo que si tienen éxito, fue por la gracia de Dios, y si no tienen éxito, también fue por la gracia de Dios, pero para la purificación de mi carácter, para la madurez de mi vida, para el refinamiento de mi cristianismo,
Para eso son ese tipo de cosas, ¿no? Fíjate que Pedro, cuando tuvo este tremendo fracaso profetizado por el Señor Jesucristo, cuando él recibe el perdón y encara su ministerio ya bajo esa gracia y bajo ese entendimiento, era un Pedro diferente. Y creo que nosotros en muchos momentos de nuestra vida necesitamos esto, lo necesitamos. Pero no podemos perder de vista la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y no quiero que la relacionemos como la relacionan muchos predicadores, que es libertad para saltar en los cultos, porque viste que esa es la típica, ¿no? Sí. Que hablan de la libertad para saltar o para gritar o para decir aleluya. Sí. Eso no tiene nada que ver con la libertad teológica que nos expone la Biblia, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Tal vez eso tiene que ver con la personalidad de la gente. Si mi personalidad es una personalidad tal vez introvertida, pues no voy a saltar, pero eso no significa que no tenga libertad. Claro. Pero de esa manera tan superficial se maneja, ¿no? Ahora, para entender que nosotros tenemos una libertad de decidir en nuestra vida cotidiana, tenemos que entender lo que tú mencionabas hace un momento, el nuevo nacimiento, es determinante. Y yo te voy a poner un ejemplo que siempre lo ponemos en el seminario, en los talleres, en el estudio. Si yo tengo una granja con pollitos, y suelto un gato en la granja y le digo, gato, haz lo que quieras, el gato me va a acabar con todos los pollos. Eso es clásico, es la voluntad del gato. Pero si yo regenero al gato, renaturalizo al gato, lo haga nacer de nuevo y le ponga naturaleza de pollito, entonces yo le puedo decir al gato, haz lo que quieras, porque todo lo que va a ser consecuente a su naturaleza. De la misma manera, cuando Dios cambia nuestros corazones, cuando Dios nos hace nacer de nuevo, cuando Dios nos regenera, nos renaturaliza, Él nos dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Entonces, la libertad cristiana es inmensa, es inmensa. Obviamente que la libertad cristiana tiene que ir acompañada de un acuerdo con otras personas. Eso es una realidad, pero no es algo impositivo, no es una ley, no es algo totalitario, no es algo dictatorial. Yo puedo ir y consultar qué sé yo, a mis autoridades, en el caso de los jóvenes, consultar a sus padres, tener un consejo, y de acuerdo a eso se va consolidando una decisión en el corazón y se toma con libertad, porque pues en estos tiempos la voluntad de Dios se expresa de esa manera, ¿no? Con el acuerdo de la iglesia, porque toda la iglesia tiene el Espíritu Santo. Entonces yo no soy un llanero solitario, como decimos siempre, que tomo las decisiones como quiero. No, toda persona que es cristiana siempre va a tener en cuenta el buen consejo, y de acuerdo al buen consejo se va a consolidar una decisión en el corazón. Puede Camilo, y te hago una pregunta. Puede ser también, Camilo, que cuando uno quiere tomar una decisión que tiene que ver con respecto por ahí cambio de iglesia o decisiones que tenga que ver con cambio de trabajo, ministerio, lo que sea que uno quiera hacer, y uno busque un consejo, y a veces el consejo del líder, del pastor o de quien sea no es lo que yo realmente ya decidí o quise en mi corazón. Uh-huh. ¿Qué hago en ese momento? Bueno, ahí yo me adelanto un poquito, pero está muy buena tu pregunta. Me adelanto un poquito al tema, y es importante que la decisión de nuestro corazón o el deseo de nuestro corazón esté amparado por la conciencia. Porque cuando el deseo del corazón y la decisión que se toma por el deseo del corazón está disociada de la conciencia, ahí estamos haciendo líos. Porque en nuestra humanidad todavía hay dos deseos. Está el deseo de la carne y está el deseo del espíritu, ¿no? Y se oponen entre sí. Ahora, ¿cómo Dios guía a la iglesia? Porque es que también está la guía interna del Espíritu Santo, ¿no? A la hora de tomar decisiones. Y eso es muy importante entenderlo, porque hoy en día Dios guía a la iglesia por medio del querer y el hacer. La Biblia dice en Filipenses 2:13 que Dios es quien pone el querer y el hacer. Fíjate que aquí está el deseo y la acción. Y ese es un nivel de dirección mucho más alto que un mandato. Yo sé que hay personas que dicen, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me reveló en un sueño, Dios me dio esta orden. Pero Dios hoy no se está manejando
con su iglesia por medio de la ley, por medio de ordenanzas, por medio de mandatos. Dios se está manejando por medio de la naturaleza del Espíritu. Por eso es mayor este tiempo, ¿no es cierto? Y el lenguaje que se dio a través de la ley era un lenguaje menor al que hoy se manifiesta por medio del Espíritu Santo. Porque fíjate que nosotros no vemos que Jesús haya recibido lineamientos, leyes del Padre, sino que Jesús ya conocía la voluntad del Padre. Entonces yo te pongo un ejemplo. Yo le puedo decir a mi hijo, hijo, no hagas esto porque no te conviene, le puedo decir. Y él obedecer mi ley, pero su corazón no quiere hacerlo. Su corazón no tiene la paz, su corazón está, no entiende y tal vez puede caer en rebelión por eso, ¿no? Pero si en lugar de yo darle el mandato, la orden, yo le doy mi propio corazón con mi entendimiento, entonces no necesito la ley. Ya él, con mi corazón, con mi naturaleza, con mi entendimiento, él va a ser guiado. Pero no es de él, es mío. Y eso es lo que pasa con los cristianos. Nosotros recibimos al Espíritu Santo y con el Espíritu Santo no vienen mandatos. Con el Espíritu Santo viene a habitar la voluntad de Dios en nuestros corazones y en nuestro entendimiento, ¿no? Y por eso es muy importante conocer las Escrituras. Es muy importante para que entendamos la soberanía de Dios, para que entendamos la voluntad preceptiva de Dios y para que también entendamos que hay una voluntad secreta, como hemos mencionado. Entonces, fíjate la diferencia entre el mandato y el Espíritu, entre la orden, entre la ley y la gracia, porque ahora estamos siendo guiados por la gracia, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros tomamos decisiones de esta manera, pues ya vamos a tener en paz, ya vamos a estar en paz, porque si nos va bien, fue la voluntad decretiva de Dios soberana, la voluntad dada por gracia. Y si tenemos que enfrentar alguna adversidad, también vamos a estar en paz porque sabemos que Él la está usando para nuestro bien. Pero no vamos a estar afligidos con que nos salimos de la voluntad de Dios, nos salimos del centro de la voluntad de Dios, qué sé yo, la culpa de la desobediencia. Porque, como dijimos, nadie se sale de la voluntad de Dios en este mundo en cuanto a la voluntad decretiva. Nadie. Entonces podemos tener esa libertad, ¿no? Y cuando tenemos esa libertad, aceptamos los resultados que vienen de Dios. Y pienso que ese también es un punto muy importante, aceptar la voluntad de Dios. Porque mucha gente no acepta la vida que Dios le ha impuesto. Y en eso no pueden vivir con satisfacción su vida cristiana. Se quejan de todo lo que Dios les proveyó, del trabajo que Dios les dio, de todo. ¿Por qué? Porque no han entendido que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que donde Dios los puso tienen la oportunidad de expresar adoración, en donde sea, expresar adoración, expresar gratitud. Entonces es muy importante aceptar la voluntad de Dios. Y cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios, pues simplemente adoramos y cumplimos también nuestro papel, ¿no? Aceptando la voluntad de Dios aprendemos a cumplir nuestro papel, porque podríamos decir, bueno, la voluntad de Dios es determinada situación, entonces yo no hago nada, no trabajo, siempre se va a hacer la voluntad de Dios, me echo a la pereza. Pero cuando tenemos este entendimiento, cumplimos nuestro papel, ¿no? De perseverar, de orar, de todo lo que viene acompañado con la verdadera vida cristiana. Y en lo que yo tengo el control, en las circunstancias de mi vida donde yo tengo el control, actúo con libertad. Y en donde no tengo el control, acepto la voluntad de Dios. Es así, y esto va a redundar en muchísima paz para nuestros corazones. Tal cual, tal cual. Y también hay guía, ¿no? Hay guías que podemos nosotros tener para caminar, digamos, con paz, entendiendo de que en determinada decisión que tomamos, estamos tal vez tomando los tips correctos. Por ejemplo, hablemos de querés decidir con quién te vas a poner de novio, si la persona que estás conociendo es la persona correcta. No solamente está la percepción que tenés,
sino que también uno puede tomar distintos tips. Por ejemplo, la persona con la que estoy conociendo se está congregando, está viniendo, está actuando, se está sirviendo, está comprometida. Después la Escritura misma dice, nos da tips de cómo debería ser el matrimonio, hacia dónde tiene que apuntar un matrimonio cristiano. O sea, nosotros vamos teniendo guías también. Eso es sentido común, te digo. Y sentido común. Eso hace falta, es tener sentido común y obviamente que el sentido común de la naturaleza regenerada pues va a apuntar hacia decisiones que no van a hacer fracasar mi cristianismo ni que termine en apostasía, ¿no? Igual, y eso tampoco quiere decir que va a ser fácil y que todo va a ser color de rosas, aún cuando estás tomando el sentido común, ¿no? Sino que van a sobrevenir cosas. ¿Por qué lo digo esto? Porque uno de las cuestiones que uno se le viene a la mente, y lo hablo por esto práctico para algún joven que nos esté escuchando, alguien soltero que nos esté escuchando, que usualmente la voluntad de Dios se utiliza mucho para este tema. Es decir, tenés el sentido común, tenés la palabra, tenés la oración, pero también eso significa de que dentro de la concepción del matrimonio va a haber tiempos buenos y tiempos malos. Sí, no significa que porque uno tiene el concepto, esto es la voluntad de Dios, entonces mi matrimonio va a ser perfecto. Ella va a levitar, yo voy a levitar y vamos a ser súper perfectos. No, eso quiere decir que aún siendo la voluntad de Dios vas a tener un matrimonio que va a pasar por lo que pasa todos los matrimonios. Que pasan situaciones, que esto también nos ayuda a crecer como matrimonio. Y así con un trabajo, así con cualquier decisión que uno tome bajo la voluntad de Dios, que es completamente entera. Y yo te digo que cuando tenemos decisiones enfrente de nuestro camino de esta naturaleza, busquemos consejo porque nosotros no tenemos la voluntad de Dios de una manera absoluta. Nadie, hoy en día ya no funciona de esa manera, nadie tiene una revelación absoluta a la cual toda la iglesia tenga que someterse. Eso pasó solamente en el caso de los apóstoles y en el caso de todos los escritores bíblicos, pero en nuestro caso no. En nuestro caso necesitamos que haya una confirmación con el cuerpo de Cristo, y eso es importante entenderlo, porque la revelación no es dada, vamos a decir, o los lineamientos no son dados de manera absoluta sobre una persona. Hoy no funciona así. Hoy funciona como funcionó con María y José, que a mí me llamó mucho la atención siempre este caso, y es que viene el ángel Gabriel, anuncia a María que va a concebir al Hijo de Dios, y María va y le dice a José, José, estoy embarazada, y fue el Espíritu Santo. Y José quedó en shock. Claro. ¿Cómo cualquiera de nosotros quedaría, digamos? Sí, no era para más. Dice la Biblia que quiso dejarla en secreto. Era serio el asunto. Pero ¿qué pasa? Vino también un lineamiento de Dios en sueños y le dijo a José, José, no temas en recibir a tu mujer, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. Entonces, fíjate que ahí se completa el rompecabezas, vamos a decir, se completa, se articula, se comprueba que está la voluntad de Dios, ¿no? Para que no caigamos tampoco en decisiones subjetivas, en decisiones oscuras. Es importante que tomemos el consejo y es importante que entendamos que si nosotros tenemos al Espíritu Santo, hay otros hermanos, hay autoridades que tienen al Espíritu Santo y seguramente se va a acoplar esas apreciaciones, se van a acoplar y van a arrojar muchísima luz hacia lo que tenemos que hacer o hacia lo que no tenemos que hacer. Por eso la palabra del Señor dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Amén. Y se nos fue totalmente el tiempo, ya no tenemos más tiempo. Vamos a hacer la voluntad de Dios parte 2. Me parece que quedó mucho para tratar, mucho para hablar. Es algo que realmente importa y que también trae mucha paz y sanidad a muchos hermanos que fueron manipulados y bueno, también para traer luz en el medio del pueblo. Sí, totalmente.